Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a abordar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y sobre todo, en los corazones de muchos de ustedes. Si sigues de cerca las noticias del entretenimiento turco, o incluso si solo te has topado con algunas de sus series más populares, sabrás de quién estamos hablando. Hoy nos sumergimos en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente, respondemos a la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Kerem Bürsin ignora a Hande Erçel? Vamos a desentrañar todos los rumores, las posibles explicaciones y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando contenido increíble para ustedes. Así que, como les decía, la pregunta del millón es, ¿por qué Kerem Bürsin está ignorando a Hande Erçel? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que rápidamente trascendió la ficción. Los fans, a quienes cariñosamente llamamos Andemiers, o simplemente admiradores de su dupla, se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban. No solo actuaban bien juntos, sino que su conexión parecía real, genuina. Y claro, eso llevó a que la chispa se encendiera también en la vida real. Fueron pareja por un tiempo considerable y su relación se convirtió en un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales. Cada foto juntos, cada publicación, cada aparición pública era analizada hasta el último detalle. Parecía que estaban viviendo su propio cuento de hadas, sacado directamente de una de esas series románticas que tanto nos encantan. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las cosas a veces toman giros inesperados. Hace un tiempo los rumores comenzaron a circular. Se empezó a notar una distancia entre Kerem y Hande. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las apariciones juntos se volvieron escasas, y de repente se hizo público que la pareja había terminado su relación. Lo que sucedió después es lo que nos trae hoy aquí. Tras la ruptura, muchos esperaban que, a pesar de todo, mantuvieran una relación cordial, quizás como amigos o colegas, especialmente considerando el éxito que compartieron y el cariño que el público les tenía. Pero, para sorpresa de muchos, las interacciones públicas entre ellos se volvieron casi inexistentes. Parecía que se habían esfumado el uno del otro, y ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué Kerem Bürsin estaría ignorando a Hande Erçel? Hay varias teorías circulando y vamos a explorarlas una por una. Una de las explicaciones más lógicas, y quizás la menos dramática, es que tras una ruptura amorosa, a veces la mejor manera de sanar y seguir adelante es tomar distancia. Es natural que después de una relación sentimental, las personas necesiten espacio. Especialmente cuando la relación fue tan intensa y pública como la de ellos. Cada encuentro o cada mención podría reabrir heridas o hacer más difícil el proceso de seguir adelante individualmente. Quizás Kerem siente que la mejor manera de superar la relación y continuar con su vida profesional y personal es minimizando el contacto con Hande. No tiene por qué ser algo personal o malintencionado. A veces la distancia es simplemente una estrategia de autocuidado y de sanación emocional. Otra posible razón, y esta tiene que ver con la dinámica del mundo del espectáculo, podría ser la presión de los medios y los fans. Imaginen tener que lidiar constantemente con especulaciones sobre su relación, con análisis de cada uno de sus gestos. Después de una ruptura, esta presión puede volverse insoportable. Si Kerem y Hande continúan interactuando públicamente de manera constante, los fans y los medios probablemente seguirán preguntando si han vuelto, qué está pasando, si hay reconciliación. Para evitar perpetuar este ciclo de especulaciones y mantener un poco de privacidad en sus vidas personales, podrían haber decidido, consciente o inconscientemente, mantener un perfil bajo respecto al otro. Ignorarse mutuamente podría ser una forma de enviar un mensaje claro: la relación amorosa terminó y ahora cada uno sigue su camino, y desean que se respete esa decisión. También debemos considerar el aspecto profesional. Ambos son actores con carreras en ascenso. Kerem Bürsin, en particular, ha tenido proyectos muy interesantes y exitosos en el extranjero como The Atemen. Hande Erçel también ha seguido con su carrera, participando en nuevas producciones y campañas publicitarias.
En el mundo de la actuación, a veces, mantener una cierta exclusividad o evitar asociarse demasiado con proyectos pasados o parejas anteriores puede ser una estrategia para reinventarse y mostrar su versatilidad. Si bien es poco probable que Kerem esté ignorando activamente a Ande por motivos puramente profesionales, es posible que ambos estén enfocados en construir sus carreras individuales y quizás una interacción constante podría desviar la atención de sus proyectos actuales y futuros. No se trata de negar su historia juntos, sino de priorizar el presente y el futuro de sus carreras. Otra perspectiva, y esta es un poco más especulativa, es que quizás haya habido algún tipo de incomodidad o desacuerdo después de la ruptura que no ha salido a la luz pública. Las rupturas no siempre terminan en buenos términos, incluso si externamente todo parece tranquilo. Puede haber habido conversaciones difíciles, o una incompatibilidad final que los llevó a tomar caminos separados de manera más drástica. Si este fuera el caso, la ignorancia podría ser una forma de evitar revivir esa tensión o conflicto. Es algo que nunca sabremos con certeza, ya que los detalles de las rupturas de las celebridades rara vez se hacen completamente públicos. Además, es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad completa de una relación, o la ausencia de ella. A veces las interacciones que vemos son curadas. Puede que Kerem y Ande se crucen en eventos o tengan contacto de forma privada, pero simplemente no lo publican. O quizás, la decisión de no interactuar públicamente es mutua y ha sido acordada para proteger su paz. La ignorancia que perciben los fans podría ser simplemente una estrategia de comunicación selectiva. Si se mantienen distantes en el ojo público, no dan pie a que los fans especulen sobre una reconciliación o sobre problemas entre ellos. Es una forma de controlar la narrativa. Hay quienes también sugieren que Kerem podría estar intentando distanciarse de la imagen de la pareja de Hande Erçel, para ser reconocido por sus propios méritos y proyectos. Si bien la serie Senkalkapm fue un trampolín para ambos, y su relación atrajo mucha atención, a veces los actores buscan que su identidad profesional se independice de sus relaciones pasadas. Esto no significa que desprecie lo que vivieron, sino que quiere construir un legado propio y ser visto como un artista individual. Sin embargo, también hay que considerar el otro lado de la moneda. ¿Podría haber algo más profundo en juego? Las rupturas son complejas. A veces, uno de los involucrados puede sentir una necesidad más fuerte de cerrar ese capítulo, mientras que el otro podría estar en un proceso de duelo diferente. Si Kerem está activamente intentando ignorar a Hande, podría ser una señal de que él está más adelante en su proceso de superación, o que la ruptura le afectó de una manera que lo lleva a querer marcar una línea muy clara entre su pasado y su futuro. Otra teoría un poco más cínica quizás, es que todo esto podría ser una estrategia de marketing, aunque esto es menos probable dado que ambos siguen carreras exitosas por separado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, a veces se juega con la atención del público. Si la ausencia de interacción genera más debate y curiosidad, podría, de alguna manera, mantenerlos relevantes en la conversación pública. Pero sinceramente, con el talento y el reconocimiento que ya tienen, no creo que necesiten recurrir a tales tácticas. También debemos ser empáticos con ellos. Son personas reales con emociones reales. Una ruptura amorosa, especialmente cuando ha sido tan pública, puede ser devastadora. La forma en que cada uno maneja el dolor y la transición es muy personal. Lo que para uno puede ser un paso necesario para seguir adelante, para otro podría interpretarse como frialdad o indiferencia. Lo que vemos en las redes sociales o en las noticias es solo una pequeña ventana a sus vidas. Pensemos en los fans. La comunidad de Hande Miers está muy unida y para muchos, Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Ver su distanciamiento, y ahora la aparente ignorancia, puede ser doloroso para ellos también. Pero es importante recordarles que aunque nos encante una pareja en la pantalla o en la vida real, ellos son individuos con derecho a sus decisiones y a sus procesos. Su felicidad y bienestar personal deben ser la prioridad. En resumen, las razones por las que Kerem Bürsin podría estar ignorando a Hande Erçel son multifacéticas. Podría ser una necesidad de espacio tras una ruptura, una estrategia para evitar la presión mediática y de los fans, un enfoque en sus carreras individuales, o incluso una forma de manejar la incomodidad post-ruptura. Lo más probable es que sea una combinación de estos factores. Lo que está claro es que si bien la química entre ellos en Senkalkapm fue mágica y su relación pública cautivó a millones,
ahora ambos están en caminos separados, y su interacción pública se ha reducido drásticamente. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre esta situación que tanto ha generado debate. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que Kerem está ignorando a Hande? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.